Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan bien, por favor? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Ok, Ingrid, le agradezco. Vamos a ver si ya puedo compartir para ir cargando la presentación y empezamos 3:30 en punto, por favor, ¿no? Avisar a sus compañeros. Excelente, ya podemos ir presentando mi PPT para iniciar en el horario preestablecido que hemos acordado. Entonces, ¿me confirma si están viendo mi pantalla, por favor? Sí se ve, doctor. Muy amable. Bien, entonces voy a poner ya un instante la forma de presentación. Avisar a sus compañeros, 3:30 en punto, iniciamos la actividad programada. Y este me parece que ya mi última clase teórica, antes de cerrar pues las 4 semanas y el examen que ya se viene. Entonces, con esto terminaríamos la parte teórica conmigo. Bien, siendo las 3:30, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Y en esta oportunidad vamos a hablar algunos aspectos importantes de lo que son las micosis profundas, una serie de patologías causadas por hongos que tienen la particularidad o la capacidad de llegar a planos profundos de nuestro organismo, no solamente afectar piel y mucosas, sino también que eventualmente pueden afectar varios órganos, aparatos o sistemas, y eso en condiciones pues obviamente favorables, sobre todo en el tema de la inmunidad celular en el huésped. Entonces, eso vamos a ir detallando cada uno de ellos, pero básicamente hablamos pues de micosis sistémicas, ¿no? Que afectan todo el organismo. Y no vamos a hablar en esta oportunidad de lo que son micosis superficiales que solamente afectan la piel. Entonces, hagamos la diferencia en ese aspecto porque son hongos que tienen un grado de virulencia mucho más severo y que potencialmente pueden incluso causar muerte en algunos pacientes. Así que es importante tener estos conceptos claros. Y el primero que vamos a revisar en esta sesión es la paracoccidomicosis, que también se denomina blastomicosis sudamericana, que es una enfermedad que tiene un componente, pues, obviamente, endémico en algunas regiones del país, que también vamos a mencionar en esta sesión, y que tiene una relevancia que muchas veces, pues, no se considera acorde con el impacto real que tiene algunas regiones, puesto que está en el grupo lo que llamamos las enfermedades desatendidas en el país, y eso lamentablemente debería cambiar próximamente. Entonces, este es un caso clínico habitual que solemos colocar al principio. Es una infección que genera una respuesta granulomatosa y a veces los granulomas se localizan en el intestino causando una oclusión o suboclusión intestinal
Y muchos pacientes ingresan a sala de operaciones para una laparotomía exploratoria y el cirujano encuentra pues un granuloma gigante que obstruye ahí la zona, sobre todo el ángulo hepático del colon, y entonces pues eso origina que el paciente entre innecesariamente a hacer operaciones. Entonces, eso es una forma de presentación poco frecuente, pero también se da en la presencia de este hongo llamado Paracoccidio brasiliensis, que es el agente etiológico. Aunque tiene algunos sinónimos que también es importante mencionar, lo conocemos clásicamente como blastomicosis sudamericana porque tiene predilección sobre todo en América Central y América del Sur. Paracoccidioides granuloma paracoccidioidal, micosis de Lutz o enfermedad de Lutz, porque Lutz fue un investigador brasileño que fue el primero en hacer las descripciones de la enfermedad en Brasil, ¿no? Y eso lo realizó en los años 1908 hacia adelante. Y en el Perú recién Weiss y Zabaleta fueron los primeros que hicieron las descripciones en el año 37. Y la definición pues, de micosis profunda, como le decía, porque es una enfermedad que si bien es cierto, es raro que haya formas agudas, más encontramos formas subagudas o crónicas y que comprometen no solamente piel y mucosa, sino que también puede comprometer el sistema linfático y eventualmente puede afectar órganos internos, preferentemente los pulmones, porque por ahí es la vía de entrada, como vamos a ver más adelante, y de acuerdo al inóculo ingresado o la inmunidad celular del paciente, puede producir pues compromisos graves a veces a nivel pulmonar. Y la evolución es maligna porque sin tratamiento incluso puede dejar secuelas fibróticas importantes si no llega a curación espontánea. Si no lo tratamos, puede complicarse el paciente y eventualmente puede fallecer. Entonces, la enfermedad está, como les decía, diseminada desde México hasta Argentina y parte de Uruguay en el sur. Y es una zona, pues, que tiene climas tropicales y subtropicales, donde predomina este hongo que lo encontramos en los suelos húmedos, cercano a los ríos o riachuelos. En este tipo de climas es donde habitualmente se encuentra con más frecuencia este hongo en forma micelial, se encuentra en el medio ambiente y por eso se llama dimórfico, porque el ambiente está en esa forma saprofítica micelial y cuando ingresa el ser humano se transforma a una forma levaduriforme, que es la forma que causa la enfermedad. La forma infectante es el micelio y la forma que desarrolla la enfermedad es la levadura. Por lo tanto, una vez en forma de levadura, el paciente ya no transmite la enfermedad a otras personas, así que no hay necesidad de aislar a un paciente que ha sido diagnosticado con este hongo. Y como les decía al inicio, la transmisión es básicamente por vía inhalatoria. Cuando uno transita por estas zonas que les mencionaba, accidentalmente por vía inhalatoria puede ingresar estas formas infectantes. Y también se ha visto que podría haber la transmisión por microtraumatismos en la piel donde haya pues alguna solución de continuidad o cerca de la mucosa oral o mucosa anal. También se plantea la posibilidad que haya ingresos por estas vías, aunque eso es, digamos, muy raro. Realmente ahora se asume que la mayoría sí infectó por vía respiratoria, ¿no? Y el cuadro clínico y la severidad va a depender, por supuesto, me decía, de la inmunidad celular de cada paciente. En nuestro país está localizado principalmente en la zona de ceja de selva y los climas que les había mencionado, tropical y subtropical. Y esta micosis solamente proviene de esta zona, puesto que no hay casos autóctonos ni en la costa ni en la sierra. Así que todo proviene de estas zonas endémicas que están descritas en esta diapositiva, donde se pueden ver que Junín, Huánuco, Loreto, Madre de Dios y San Martín son los departamentos o regiones que más casos reportan. A pesar de que ustedes ven ahí que es una casuística antigua, pues una de las mejores revisiones que se hicieron sobre esta enfermedad, debido a que al ser considerada una enfermedad desatendida, pues, y además es una enfermedad que no tiene notificación obligatoria, pues los registros de los casos en el país realmente no son muy claros, no son muy confiables, puesto que hay mucho subdiagnóstico y no se reporta. Por lo tanto, no tenemos una casuística real de los casos de blastomicosis sudamericana actualizados, pero se asume que esas regiones que están en la diapositiva son las que hasta ahora persisten o predominan en frecuencia de casos reportados a nivel nacional. Esto es lo que le decía, ¿no? De que esta enfermedad en nuestro país debe ser considerada en el grupo de enfermedades atendidas, y ahí está, paracoccidioidomicosis,
porque se piensa que es una enfermedad que tiene muy baja mortalidad, pero en la práctica se está viendo cada vez más en los reportes y con la mejora de los diagnósticos, muchos pacientes fallecidos han muerto por esta enfermedad. Se dice que las formas agudas, que se presentan principalmente en niños y en adolescentes, la tasa de mortalidad va entre 8 y 10%, mientras que en las formas graves, en las formas crónicas en adultos mayores, se ha visto que puede llegar incluso hasta el 30% de mortalidad, que no es tan baja, por lo tanto, sí amerita ser considerada esta enfermedad. Sin embargo, pues está en el grupo de las enfermedades atendidas, como les había mencionado. Entonces, esa clínica que les menciono varía. La forma aguda, sobre todo compromiso pulmonar y ganglionar, se da en los niños y adolescentes. Y en los adultos vemos las formas crónicas generalmente diseminadas, que también vamos a detallar. Por eso que de Almeida hace alguna clasificación de acuerdo a criterios clínicos y él denomina pues cuatro formas principales de presentación, que es la forma mucocutánea, que es la más frecuente, la forma linfangítica, la de tipo visceral y finalmente la de tipo mixta, que la visceral y la de tipo mixta son las menos frecuentes. En cambio, Negroni y Rubinstein plantean una clasificación de acuerdo a la forma como nos hemos infectado, que es la primera infección respiratoria, y a partir de ahí menciona alguna clasificación, ¿no? La mayoría de pacientes que tenemos la inmunidad conservada hacemos una forma asintomática o subclínica. Podemos tener como un resfrío común. Uno piensa que fue un resfriado y fue la primera infección con el hongo. Pero nuestra inmunidad controla pues al germen y no desarrollamos ninguna enfermedad importante. Otros, en cambio, que tienen un inóculo muy alto, inhalan demasiada cantidad del hongo o está venida menos su inmunidad celular, va a desarrollar una forma pulmonar aguda que causa insuficiencia respiratoria incluso y que puede dar secuelas importantes de tipo fibrótica, pasando pues a la forma pulmonar crónica. En adulto mayor aumenta el riesgo de desarrollar, por ejemplo, hipertensión pulmonar o cor pulmonar, puede estar asociado a infección crónica por este hongo o las secuelas fibróticas que dejen el pulmón. Pero si el paciente está además inmunosuprimido, puede ser una diseminada aguda con alta mortalidad o una diseminada crónica que se controla parcialmente y algunas secuelas fibróticas que quedan en algunos órganos o incluso en las comisuras labiales, como veremos más adelante, que a veces requieren algún tipo de tratamiento quirúrgico para poder solucionarlo. Entonces, datos también es importante tener en cuenta. Pero muchos pacientes en las formas crónicas van a tener un compromiso en la cavidad oral muy frecuente. Los pacientes generalmente tienen caída espontánea en los dientes, se llama paradentosis, y van al odontólogo, que es el que va a ver el problema dentario, pero cuando examina la cavidad oral encuentra lesiones granulomatosas en labios, en carrillos, en paladar o en la misma lengua. Entonces le preocupa eso y él claramente ve que el problema no son los dientes específicamente, y son los odontólogos quienes derivan a otras especialidades para hacer el diagnóstico. Y entonces, muchos pacientes van a odontología inicialmente pensando que el problema es dentario, por esta característica de pérdida espontánea en los dientes que vamos a ver algunas fotografías más adelante. Entonces, esa es la forma más frecuente, la mucocutánea, que compromete, como les decía, cavidad oral, los labios, los carrillos, las encías, paladar, la lengua, y dan una inflamación de tipo granulomatoso con un montillado hemorrágico que se parece a una mora, por eso le llaman aspecto moriforme, o estomatitis de Aguiar Pupo, es una definición o denominación que se llama ese tipo de hallazgos clínicos, pero que además pues, compromete toda la cavidad oral, incluyendo las comisuras labiales, y son lesiones muy dolorosas, cubiertas de secreción blanquecina, y también pues eso puede llevar a que hacia lorrea, odinofagia, dolor para deglutir los alimentos, y ojo que cuando llega a la laringe se considera una forma grave, porque la disfonía es un síntoma grave. Y uno dirá, pero ¿qué tiene que ver la gravedad? Una disfonía significa pues que si hay disfonía porque hay presencia de granulomas en las cuerdas vocales y recuerden que ahí está muy cerca de la glotis, por lo tanto si el granuloma crece puede obstruir la glotis, causar obstrucción de la vía aérea y por lo tanto pues un paro respiratorio. De hecho, eso sucede en un paciente que vamos a mencionar al final, que fue el último paciente que hemos tratado en este hospital. Entonces, cuando hay un paciente que aparentemente está estable, pero tiene disfonía y tiene diagnóstico de blastomicosis subamericana, hay que manejarlo como la forma grave y se usa el tratamiento respectivo que veremos al final de la presentación. ¿De acuerdo? Y ese compromiso inflamatorio hace que se hinchen los labios, sobre todo el labio superior, y eso le da un aspecto como si fuese una trompa que se asemeja pues a este mamífero de la selva llamado tapir,
y por eso se le llama aspecto tapiroide del paciente que tiene estas características de inflamación. También pues es importante saber que las formas crónicas afectan a los pacientes, sobre todo a varones de 30 a 50 años, mientras que las formas agudas en niños no hay diferencia de sexo, ambos se afectan por igual y son los que desarrollan las formas agudas o linfangíticas. Por supuesto, tiene mucho que ver también la actividad laboral. A la cabeza los agricultores son los que más casos tienen, comerciantes en menor frecuencia, militares que viajan a esas zonas a hacer prácticas militares también corren el riesgo de infectarse. Entonces, esto es lo que les mencionaba. En la infancia no hay diferencia, ambos sexos se afectan por igual, pero en los adultos sí se ha visto que la proporción de hombres es de 10 a 15 por cada mujer. Es decir, que la mujer tiene menos casos porque está protegida por efecto del 17 alfa estradiol, que es un estrógeno que da protección contra la infección. Obviamente, después ya en la etapa posmenopáusica, pues esa protección se pierde porque deja de funcionar los ovarios y entonces la frecuencia es igual otra vez en el adulto mayor. Eso es importante tener claro que sí hay protección, pero solamente en la etapa premenopáusica en la mujer. Y las formas clínicas que se han descrito son varias, principalmente la mucocutánea, ya les decía que es la más frecuente, formas mixtas como mucocutánea linfático visceral, en pacientes inmunodeprimidos sobre todo, mucosa visceral, mucocutáneo visceral, y las formas puras ganglionares o linfáticas cada vez son menos frecuentes. Esto es lo que le decía, la famosa paradentosis. El paciente tiene caída espontánea en los dientes, a veces sin asociación con caries, pero se encuentra pues, granulomas apicales, que son los que generan la debilidad y afectan también la membrana periodóntica y facilitan la caída espontánea en los dientes. Esto es lo que el paciente corre o busca ayuda rápidamente de odontología, pero se da cuenta que el problema es otro y es derivado a los consultorios específicos de infectología o donde corresponde. Entonces, esto también es una forma mixta. Vean cómo edema importante los labios, una forma ulcerada acá a nivel de la comisura labial y otra lesión acá costrosa en la nariz. Vemos pues que son formas mixtas, una forma mucocutánea, como ustedes pueden ver en esta presentación. Acá tenemos un paciente con una forma ganglionar. Vean cómo tiene compromiso cervical y esos pacientes, pues estos compromisos ganglionar tiende a aumentar de tamaño y generar un contenido de un acceso que se va eventualmente a fistulizar y drenar espontáneamente, ¿no? Entonces esas características también se ven en formas de blastomicosis americana, ¿no? Tenemos otra presentación con lesiones costrosas, ulceradas, úlcero-oxidadas. Es otra forma de presentación también. En algunos pacientes, sobre todo en la población adolescente, pueden aparecer lesiones nodulares umbilicados que semejan mucho al molusco contagioso, porque también es otra forma de presentación cutánea de las lesiones. Entonces, realmente, clínicamente a veces es difícil diferenciar y en todo caso pues requiere una alta sospecha clínica para hacer la confirmación con las pruebas necesarias. Y estas localizaciones pues son muy variadas, como hemos dicho, pueden ser úlceras, costras, nódulos, pápulas, lesiones verrucosas, incluso se pueden ver también como forma de presentación. Y a veces puede también presentarse a nivel ganglionar, sobre todo en la zona cervical y axilar. Y muchas veces por la frecuencia de tuberculosis ganglionar es confundido a veces con tuberculosis. Y entonces eso también retrasa el diagnóstico si no hay la sospecha clínica, ¿no? Sobre todo la parte epidemiológica, si es que viajó a zonas endémicas o proviene de zona endémica el paciente, ¿no? Entonces ya les había mencionado que el compromiso ganglionar tiende a excedarse y a fistulizarse también. Entonces, ahí lo más frecuente entonces cuando afecta la zona visceral son los pulmones, porque por ahí ingresan obviamente. Les decía que eso puede dejar incluso secuelas importantes a nivel pulmonar. Uno ve en la placa infiltrados intersticiales o micronodulares y también localización iliobasal en este contexto. También a veces puede haber presentación cavitaria, sobre todo en el ápice, que puede confundir con lesiones tuberculosas. Miren también la forma de presentación. Otros órganos afectados como la glándula suprarrenal o el cerebro son muy raros, pero es importante mencionar también que incluso puede ser localización ósea, que se vio en algunos casos. Y lo otro que es el caso clínico que puse al inicio, pues cuando hay compromiso intestinal, forma granulomas, y le gusta más el ángulo hepático más que el esplénico, y entonces a ese nivel puede obstrucciones y causar un abdomen agudo quirúrgico que obliga a una laparotomía exploratoria,
también compromiso genital, sobre todo en el varón testicular y epididimaria, que también se puede confundir con tuberculosis genital o incluso con brucelosis, que también puede dar esa manifestación. Entonces, como vemos acá, pues es importante tener en cuenta todo esto y las lesiones que menciono, pues que pueden afectar tanto la piel, las mucosas y las vísceras también, puede ver de esa forma diseminadas en el contexto de pacientes con inmunosupresión de tipo celular. A nivel de la cavidad oral, cuando aparecen esas lesiones también puede producir fibrosis que deja restringido la capacidad de abrir la boca. La apertura ocular se restringe y entonces después de tratamiento hay que usar ahí tratamientos quirúrgicos para corregir digamos, la apertura de la cavidad oral por la secuela que puede dejar este hongo. Recordar que el diagnóstico es relativamente fácil cuando uno sospecha clínicamente, toma una muestra de las lesiones y encuentra las características de blastospora de doble contorno con exoesporulación multigemada, que da la apariencia del timón de barco clásico. Entonces, eso es característico y es patognomónico de este hongo. No encuentran otra espora de hongo que tenga esta forma. Y entonces, cuando uno lo ve, definitivamente nunca se olvida de eso. Vamos a hacer algunas fotos al respecto. Pero el diagnóstico, como le dije, es difícil, hay que englobar varios aspectos. El primero, la epidemiología que provenga de los departamentos o regiones son endémicos que haya visitado recientemente estas zonas. Cuadro clínico sospechoso, tomamos muestras y hacemos tinciones con hidróxido de potasio con soluciones de yodo como el Lugol. Y si vemos las formas de levaduras en timón de barco, pues es característico de blastomicosis americana, porque el cultivo es lento, requiere 4 o 6 semanas de crecimiento y para entonces puede haber complicaciones. Por eso es que se pueden hacer, pero es lento. La biopsia también pues demora 2 o 3 semanas de resultado. Existen pruebas serológicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la inmunodifusión en doble, en doble agar, por ejemplo, se puede hacer, la sensibilidad es más o menos aceptable, pero la especificidad no es tan buena. Por eso es que no usamos de rutina ya las pruebas serológicas porque pueden llevar a confusión, puesto que hay reacciones cruzadas con otros agentes etiológicos. Entonces echamos mano de la tinción y como les decía, miren, si tiene esa característica de timón de barco, blastospora doble contorna multigemada con exoesporulación, características de lo que llamamos blastomicosis americana. Ustedes ven esto, esta imagen, asocian rápidamente a Paracoccidioides brasiliensis, que es el agente etiológico. Entonces es importante eso. El tratamiento también ha ido variando. Clásicamente eran las sulfonamidas, las terapias inicial, pero las sulfas tienen un efecto fungistático más que fungicida, por eso que requiere tratamiento prolongado de 1 a 2 años de tratamiento. Y posteriormente se fue probando con los azoles y se vio que el tratamiento de elección es el itraconazol para formas leves a moderadas y solamente las formas graves de presentación se usa anfotericin B en ciclos que llegan hasta 1 a 2 gramos de dosis total acumulativa y luego se pasa ya al itraconazol para cumplir tratamientos prolongados. Sí, como alternativa al itraconazol se puso el ketoconazol, también se ha probado con terminafina y con voriconazol con buenos resultados. Hasta ahora sigue siendo elección de itraconazol en las formas no complicadas. Si el paciente tiene una forma grave, forma diseminada o tiene disfonía, como el caso del paciente que le mencioné al final, hay que usar anfotericin B justamente para evitar que haya cierre de la vía respiratoria. Miren lo que le decía, las cicatrices o las secuelas fibróticas aquí en la cavidad oral. Vean, este paciente es todo lo que puede abrir la boca porque quedó con fibrosis de la comisura labial. Acá vean el paciente con compromiso mucoso, hay paradentosis, hay edema del labio, sobre todo el inferior. ¿Sí? Esta es una forma media mixta, forma cutánea, mucosa y linfangítica, como ustedes pueden ver acá, una forma triple de presentación. Es un caso interesante, estas son las formas agudas, como les decía. Es un niño que viajó zona endémica y hace una forma ganglionar pura. Vean esta lesión ganglionar en la zona submentoniana y en la región axilar. Se le hizo un drenaje, una muestra de la lesión, se hizo las tinciones respectivas y se encontró la presencia de blastomisis o blastomicosis sudamericana y confirmamos el diagnóstico con esa aspiración y tinción. Decidió tratamiento con itraconazol, el paciente fue resuelto inmediatamente en pocos meses de tratamiento. Otro paciente también con problemas de secuela de apertura oral, compromiso ganglionar, compromiso mucoso.
Y la otra forma de hacer las biopsias después de las lesiones, donde encontramos las clásicas granulomas o células gigantes de Langhans, donde también se pueden ver acá las esporas, como decía, en timón de barco que se ven con relativa frecuencia. ¿Sí? Vean cómo se pueden ver esas lesiones que vean claramente acá, timón de barco, ¿sí? Que son las blastosporas de doble contorno con exosporulación típica de Paracoccidoides brasiliensis. Entonces, también las biopsias decimos pues el tema de las células gigantes Langhans que también se pueden ver en las biopsias. Lo clásico le decía, cuando hay compromiso labial, vean ese punteado, ¿sí? Con aspecto de una mora, aspecto moriforme con edema, sobre todo del labio superior, y vean que se parece una trompa. Si uno lo ve de perfil, parece un tapir, y por eso se le habla de aspecto tapiroide de estos pacientes con las lesiones, ¿no? Vean la forma mixta que hemos mencionado, compromiso mucoso, cutáneo y linfangítico simultáneamente. Es otro niño que desarrolló un cuadro netamente linfangítico, ¿sí? Son formas de presentación variable. Entonces, esto requiere una sospecha clínica importante. Si es lo contrario, pues obviamente se nos va a pasar el diagnóstico y eso la idea es evitar, porque eventualmente si hay inmunosupresión severa, hasta un 30% de pacientes pueden fallecer. Y eso no es algo, digamos, que requiera tomarle la mínima importancia. Pero aún así sigue siendo esto una enfermedad desatendida que deberíamos cambiar también el tema, porque esto va a seguir en aumento debido a varios factores, ¿no? Por ejemplo, el tema de los cambios climáticos, que el cambio climático es inevitable, estamos viviendo nosotros cada día, el tema de la tala indiscriminada de árboles que hace pues que cada vez la población se acerque más a estas zonas endémicas, donde las zonas rurales se van volviendo zonas urbanas y por supuesto tienen más contacto con el hongo, así que estos casos van a ir en aumento y ya deberían dejar de ser una enfermedad desatendida por las características que les he mencionado. Al final haremos la ronda de preguntas de los tres hongos que veremos el día de hoy. Pasaremos al segundo, que es otro micosis profunda que tiene un componente que antiguamente se pensaba que solo afectaba la piel y el tejido subcutáneo, pero hoy se sabe que también puede causar trastorno sistémico, incluyendo compromiso visceral, el esporotricosis. También un caso clínico que suelo poner de inicio. Y esta enfermedad se llama también esporotricosis, justamente que es porotis de Schenck, justamente es el nombre científico del agente, porque Schenck fue el primero que hizo la descripción de esta enfermedad en Estados Unidos en 1819. Esto sí da siempre cuadros subagudos o crónicos, nunca vemos cuadros agudos, y principalmente afecta la piel y también puede compromiso subcutáneo linfático, aunque repito, puede compromiso visceral cuando hay inmunosupresión severa, ¿no? Y eso también es importante mencionar. Entonces la gente también es dimórfico, igual la forma que hacen los síntomas dentro del huésped es la levadura y está como moho en el ambiente, sobre todo en superficie de algunas plantas, arbustos, y entonces es un agente saprófito de vegetales y el suelo. Y eventualmente por microtraumatismos en la piel puede ser inoculado estos mohos que el organismo transforma en levaduras y hacen finalmente el cuadro clínico. El crecimiento de los medios de cultivo es más rápido que las tomillos americanas, más o menos entre 7 8 días ya vemos crecimiento de los medios de cultivo y el reserva de la naturaleza, pues repito, pues está en el suelo o en la superficie de alguna planta, ¿no? Entonces la distribución es mundial, pues es una enfermedad cosmopolita, donde vemos que Japón, Sudáfrica, México también reportan casos, al igual que Centroamérica y sobre todo Sudamérica. En nuestro país, la región que más casos reporta es Apurímac. Y aquí vemos junto con algunas provincias de esa región, Silla y Ayacucho, Cusco, Ancash, Cajamarca, en menor proporción La Libertad, Amazonas, Huánuco y Puno, ¿no? Vemos que el paciente viene de estas zonas endémicas, pues hay que sospechar siempre y cuando presente lesiones cutáneas que vamos a describir más adelante. Ya lo dije, la vía de entrada es la cutánea por un tema de microtraumatismo, sobre todo las personas que se dedican, por ejemplo, a cultivar plantas o flores ornamentales como las rosas, tienen espinas, uno se pincha y por ahí la forma como se inocula accidentalmente. Por eso también le llaman a algunos sitios enfermedad de cultivadores de rosas, justamente por esa asociación. ¿De acuerdo? Es importante tener en cuenta que la forma es básicamente por microtraumatismos a nivel de la piel,
aunque también se plantea algún tipo diferente, pero con menos frecuencia de ingreso. La enfermedad polimórfica, como repito, porque no solamente la piel ni el tejido celular subcutáneo, sino que también puede afectar el hueso y otros órganos también, que es importante mencionar. Y obviamente esa diseminación depende del estado inmunológico del huésped, por supuesto, ¿no? El tema acá es que el periodo de incubación sí es variable y algunas variantes no se sabe. Por ejemplo, para el caso cutáneo, sí se considera entre una semana y un mes el tiempo de incubación, pero para la afectación pulmonar no se sabe en qué momento ingresó pues al pulmón, perdón, entonces no se puede precisar cuánto tiempo es el periodo de incubación. Entonces, vemos que la piel es el órgano más afectado, ya lo hemos mencionado. Las lesiones son de diversos tipos, también son pápulas, nódulos, placas, lesiones costrosas, gomosas. Vamos a ver que tiene varias formas de presentación y por eso que no hay una sola forma patognomónica que podamos considerar como tal. Son lesiones redondeadas, se reblandecen, ulceran. Generalmente son múltiples, aunque pueden ser únicas también. Y obviamente cuando uno más tiene un riesgo de sufrir esas pequeñas laceraciones, es en los miembros superiores, donde más frecuentemente se describen. Y aquí vemos, vean, lesiones tipo nodular, como vemos acá múltiples, una forma de presentación. Acá el lado derecho igual nodulares, pero el lado izquierdo vean que hay lesiones ya ulceradas, incluso algunos con tejido necrótico, ¿no? Son otra forma de presentación que también es importante mencionar. Vean esta lesión ganglionar que tiende a ulcerarse y también tiende a fistulizarse. Como ven, si uno ve esto, uno puede pensar también en blastomicosis sudamericana. Por eso es que clínicamente es difícil diferenciar. Entonces, cuando se hace un estudio revisión de las formas de presentación, la cutánea linfática es la más frecuente, sigue la cutánea pura, la pulmonar primaria, que es mucho más raro, igual que la forma diseminada, que solamente lo vemos en pacientes con inmunosupresión celular importante. Entonces, hay una forma primaria pulmonar, también puede haber inhalación de las esporas, aunque es menos frecuente, y básicamente eso es el 2% de los casos de porotricosis por el tema de la forma de ingreso, que no es la más frecuente. La primaria cutánea sí, recuerden que esta es la forma de presentación por inoculación accidental. Entonces, la forma más frecuente en la linfagítica. Puede haber reinfección, también se ha visto casos de pacientes que tuvieron lesiones de este tipo, recién tratamiento se curaron, pero no deja inmunidad permanente. Por lo tanto, en el futuro, si el paciente vuelve a tener contacto con el hongo, puede desarrollar también las lesiones, ¿no? Es importante tener en cuenta también eso. Y solamente de forma diseminadas o sistémicas lo vamos a ver en pacientes con inmunosupresión celular muy severa, pacientes alcohólicos crónicos, inmunodeprimidos, HIV, pacientes con quimioterapias, etcétera. Estos van a ser la forma visceral y cutánea simultáneamente, ¿no? Vean este paciente con lesiones nodulares y acá en la muñeca tiene una placa que se está ulcerando. Es otra forma de presentación. Acá un paciente pediátrico con una lesión nodular en la nariz, ¿no? Otra forma de presentación. Acá en el ojo vean una lesión ganglionar que está con tendencia a fistulizarse. Esta lesión está un poco más avanzada, con una lesión prácticamente necrótica del tejido. ¿Sí? Otra forma de presentación. Vea, esta forma también parece una lesión verrucosa. ¿Sí? Incluso acá vemos que parece una cicatriz de tipo queloide, otra forma de presentación, como vemos, de esporotricosis. Por eso es que al no haber una lesión típica única, pues obviamente el diagnóstico diferencial indica también otras patologías. Ven acá, me parece una cicatriz ahí queloide. Otra forma de presentación. Y esta, pues, vean, la lesión que vemos acá, también una lesión tuberosa, hiperqueratósica, a veces de escama, ¿sí? Vean lesiones que se pueden ver también en pacientes con esporotricosis. Y esta forma diseminada de tipo necrótica, ulceronecrótica, vemos en pacientes inmunodeprimidos. Es un paciente con VIH que es una forma pues severa de presentación que afecta tanto extremidades superiores como inferiores, ¿no? Son formas diseminadas. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Por supuesto, uno toma muestras de las lesiones y va a encontrar los cuerpos asteroides que se ven frecuentemente en los hongos, aunque no es una estructura patognomónica solamente de esporotricosis, pero se ve bien frecuentemente en los estudios de biopsias. O también encontramos los granulomas tuberculoides, donde hay pues, la célula gigante de Langhans, y ahí eventualmente encontramos estas estructuras micóticas basófilas
llamadas también cuerpos asteroides. Y aquí lo vamos a ver. Vemos mira, una célula gigante en Langhans en aumento. Y vean esto como estrella roja. ¿Ven? Esto es el famoso cuerpo asteroide que se ve en muchas patologías micóticas. Y aquí en esporotricosis es bastante frecuente encontrar, pero no es la única. No es el único hongo que tiene estas características. ¿Ah? Eso sí tengan cuidado. Se puede cultivar y si crece rápido, como dije, en 5 días, ya pongo colonias blancas, grisáceas, cremosas, se pueden ver en agar saguro. Y también hay pruebas de que tenemos reacción en el antebrazo, parecidos a un PPD. Se puede utilizar, pero el inmunodeprimido, pues que salga negativo, no descarta. Entonces, no son muy prácticas esas pruebas de reacción porque puede haber falsos positivos y también falsos negativos. ¿No? Ahí están las colonias, como crecen en agar saguro, blanco cremosas. ¿Sí? Hay técnicas, por supuesto, inmunológicas más avanzadas, de inmunopresencia directa, inmunohistoquímica, técnicas de ELISA, tienen sensibilidad y especificidad mayor, pero obviamente pues a veces hay poco acceso a estas pruebas, pero si las tenemos, las usamos porque tienen mejor sensibilidad que las pruebas serológicas clásicas, ¿no? Y tratamiento, también en su momento el yoduro de potasio fue tratamiento de elección, que se daba en gotas, pero esto es un medicamento tóxico que se dejó utilizar progresivamente justamente por esa toxicidad. Estos eran los esquemas que se sugerían básicamente de tratamiento y se pasó finalmente a los azoles y nuevamente el itraconazol es uno de los más eficaces. En formas graves diseminadas se puede usar cursos cortos de anfotericina B de 1 a 2 gramos y también se ha visto que el fluconazol puede ser una alternativa, pero es menos eficaz que el itraconazol. Incluso se puede agregar crioterapia, ¿no? Tratamiento con calor, perdón, tratamiento con calor, no crioterapia, crioterapia con frío, sino más bien temperaturas. Se puede usar algunos compresas calientes, aproximadamente de 45 grados, y entonces cuando llegamos a esas temperaturas, el hongo tiene problemas para crecer, se aplica en las zonas de las lesiones por 1 hora al día durante varios meses y eso también es una terapia coadyuvante al medicamento farmacológico, ¿no? Eso también se puede utilizar, este tratamiento con calor. Bien, entonces, por último vamos a pasar a otro hongo que después al final, pero no es menos importante porque de hecho es que tiene más mortalidad, es la histoplasmosis. Y entonces también es importante recordar pues, que tiene algunos sinónimos que ustedes ven ahí, sobre todo en función de la epidemiología en nuestro país. La cueva de las lechuzas, o se llama enfermedad de las cavernas, fiebre de las cavernas y minas, fiebre de Tingo María, justamente porque en esas zonas son frecuentes las infecciones en estas cuevas, porque ahí viven pues lechuzas, murciélagos que defecan y caen al piso, entonces humedad y oscuridad hace que este hongo prolifere o aumenta la cantidad, pues ahí se acumula. Y cuando viene el verano, esas heces se resecan y cuando la gente ingresa a estas cuevas, al pisar, eso se aeroliza, ese polvo se eleva hacia el ambiente y lo inhalan y ahí está ingresando las formas saprofíticas, están en el ambiente, histoplasma, que ingresan por vía inhalatoria principalmente. Y el agente biológico es el histoplasma capsulatum, como les había mencionado que tiene varias formas de presentación. Ven acá, pues se pone un caso clínico, un paciente que presenta una lesión sangrante, aumento de volumen y de forma nodular, cómo se deforma la lengua. Vean la única manifestación que tiene este paciente. Y era fumador además, y es una forma de presentación. Pero lo que está encerrado acá entre círculos es donde después se ve claramente las zonas que más se encuentran estos casos, ¿no? Y obviamente son casos en niveles de temperaturas tropicales o subtropicales, aunque eventualmente también en menor proporción se ha visto en la costa norte del país, entre Tumbes, Piura y Lambayeque, por casos también, pero el grueso de casos reportados sigue viniendo de la ceja de selva y la selva baja central de nuestro país, ¿no? Importante ese dato. Entonces, hay tres especies de histoplasma, el histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, que es la forma clásica que vemos en afectación en el ser humano. Hay una forma un poco más agresiva, pero que está más asociada a infecciones en África, es la variedad Dubois. Y finalmente, la Farsi minosum, que es una variedad que afecta básicamente al ganado equino. Entonces, el que vemos más en nuestro medio es la variedad Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, que produce las lesiones que vamos a ir viendo y que por forma sistémica y diseminadas también se nos he mencionado, ¿no? Aquí podemos ver la forma que les decía, ¿no? No solamente las lechuzas y
Los murciélagos tienen la capacidad de tener, ser portadores de este hongo. Miren que incluso las aves de corral también pueden ser portadoras del hongo. Entonces defecan en las granjas y obviamente pues cuando uno pisa, seroliza esos residuos de las heces y las esporas entonces ingresan por vía respiratoria, como ustedes pueden ver acá. Si el paciente tiene una inmunidad adecuada a nivel pulmonar, el macrófago alveolar los atrapa y las deja ahí en estado latente de por vida hasta que más adelante en un cuadro de inmunosupresión se puedan reactivar o si la carga inhalada, la carga micótica inhalada es muy alta, puede haber compromisos pulmonares agudos. Peor aún, si es que el paciente tiene inmunosupresión, entonces se disemina por vía hematógena y linfática mucho más rápido en ese contexto. La incubación entonces puede ser de 1 a 3 semanas, aunque puede variar hasta 5 meses, como le he mencionado, pero es importante tener claro esa posibilidad con sospecha clínica. Estos son los sitios, estas son las cuevas de la lechuza donde ingresan, por eso han hecho estos caminos para evitar que las personas pisen el suelo donde es fácil que se realicen las agresiones de las lechuzas y los murciélagos que les había mencionado, ¿no? Entonces, este es el ambiente clásico en verano, donde se resecan esas agresiones es donde suele haber más cantidad de casos de infección. Entonces, es un hongo dimórfico también porque le decía que a nivel del ambiente tiene forma micelial y se encuentran las conillas tuberculadas y con microconillas, como vemos que es la forma infectante con la cual inhalamos, y cuando ya ingresan al ser humano a 37 grados centígrados, entonces se transforman en levaduras, que son los que dan el cuadro clínico, por lo tanto tampoco hay transmisión de persona a persona, pero la levadura ya no se transmite. La forma infectante sigue siendo la forma micelial, como ya les había mencionado. Entonces, esto da una serie de patrones clínicos variados, de acuerdo, como le dije, al tema del inóculo inicial que ingresa o también del estado inmunológico de los huéspedes. En ese contexto, pues, puede haber toda esta variante de síntomas, ¿no? La forma primaria, asintomática o subclínica, la más frecuente, muchos que hemos viajado a esa zona, hacemos un cuadro gripal o pseudogripal, ¿sí? Donde nos enteramos que fue histoplano. Pero hay gente que llegó a hacer trabajo como estudiantes eh, que estudian los de geología, por ejemplo, de ingeniería de minas, ingresan a estas zonas, están muchos días sin la protección respiratoria adecuada, inhalan una gran cantidad de inóculo y pueden hacer formas pulmonares agudas con neumonía o con insuficiencia respiratoria incluso, o pueden hacer formas pulmonares crónicas y las cutáneas primarias. Y ya en pacientes muy inmunodeprimidos, entonces vemos la forma diseminada aguda, subaguda y la forma crónica, ¿no? Básicamente en HIV, por ejemplo, vamos a ver la forma crónica diseminada justamente por la inmunosupresión de tipo celular. También se ha visto una forma mediada inmunológicamente, el famoso histoplasmoma, que puede dar también lesiones a nivel eh, del pulmón y que puede generar incluso una mediastinitis con fibrosis incluso un síndrome ocular como respuesta inmunológica frente a la presencia de este hongo. Y el tema, pues, de lo que le decía, las formas diseminadas en presencia de VIH estadio SIDA, ¿no? Entonces, vean un paciente asintomático que puede tener una prueba, necesitaremos reacción positiva, pero ninguna clínica adicional. Los pacientes portadores del hongo, pero solamente se puede saber con esta prueba y es asintomático completamente. Uno ve la placa y por ahí ve unas pequeñas calcificaciones o cicatrices de la infección inicial. El paciente ni se enteró que ingresó inicialmente. Pero otras veces llega tan rápido el inóculo que hace el paciente en cuadro grave de presentación con insuficiencia respiratoria, incluso puede llegar a lo que se llama pues el síndrome de distrés respiratorio agudo, que puede ser grave. De hecho, hay un caso importante que hubo hace algunos años atrás, un grupo de alumnos de geología de la Universidad de Puno fueron a hacer unos trabajos así en una de estas cuevas, estuvieron varios días ahí, pero no llevaron una protección respiratoria adecuada. Cuando regresaron a la ciudad de Puno, tuvieron varios de ellos que ser hospitalizados por insuficiencia respiratoria. El común de todos estaba en esa zona, le hicieron una fibrobroncoscopía a uno de ellos, tomaron muestras de secreción bronquial y se pudo aislar a este hongo, ¿no? Histoplasma capsulatum, y todos los pacientes recibieron tratamiento y la mayoría sobrevivió, pero hicieron cuadros graves, no teniendo trastorno inmunológico. Entonces vean que la carga micótica inhalada también interviene acá en el tipo de presentación o la forma de presentación. La forma pulmonar crónica puede simular una tuberculosis, da cavernas. A veces hay unas cavernas solamente en el ápice que uno lo ve y puede pensar que es tuberculosis y además hay síntomas también sugestivos, ¿no?
baja de peso, tos, sudoración nocturna, hemoptisis. Entonces, muchos se confunden con tuberculosis también. Cutánea primaria puede ser por inoculación accidental, se inocula por un microtraumatismo en la piel, puede aparecer un nódulo, una úlcera, y ganglios cercanos a la lesión pueden aparecer. También se ha visto incluso que puede haber respuestas inmunológicas como eritema multiforme, eritema nodoso también se puede dar, puesto que es una enfermedad granulomatosa que puede también dar síntomas parecidos a la tuberculosis. Entonces, vean la diferencia en una forma pulmonar aguda con insuficiencia respiratoria. Mira que en la forma crónica, pues hay presencia de caverna, destrucción del parénquima pulmonar, y eso también deja secuelas importantes en muchos pacientes, ¿no? También diferenciar esas formas agudas de las crónicas. Mire, las formas diseminadas pueden ser agudas, subagudas o crónicas, y vean que hay compromiso en mucosas, ¿eh? Hay cosas también visceral, que el paciente con intenso hepatoesplenomegalia puede aparecer también esta forma diseminada, sobre todo en población pediátrica donde hay alta mortalidad, y en HIV también, porque lo que mata al paciente es el retraso en el diagnóstico. Ahora vamos a ver que hay diagnósticos más rápidos y más confiables que poco a poco han hecho un diagnóstico más precoz, por eso que la mortalidad está en disminución actualmente por el diagnóstico más rápido que tenemos ahora. Pero que le decía que a veces la respuesta inmune genera una aparición de una tumoración en el mediastino que se llama histoplasmoma, que puede cavitarse incluso, puede ser único, a veces múltiple, y luego se calcifica y deja como un nódulo ahí calcificado a nivel pulmonar. Eso puede pasar también en esta forma de presentación de tipo inmunológica o producir una fibrosis mediastínica con una necrosis gaseosa que también puede confundir con tuberculosis, pero también puede comprimir venas de arterias pulmonares, puede producir síndrome de vena cava superior, incluso pericarditis crónica, compresión intrínseca del esófago, entre otras, que también debemos diferenciar. Hay un síndrome ocular también como respuesta inmunológica que puede ir con corioretinitis, atrofia corioretinal y cicatrices que pueden dejar particularmente algún grado de ceguera permanente, donde hay disminución progresiva visual y llega la ceguera. Y si hay cicatriz, pues obviamente hay tratamiento con láser que reduce un poco la cicatriz, pero a veces no del todo. Pueden quedar secuelas importantes, llevar incluso hasta la ceguera completa de ese ojo. Vean cómo un paciente con VIH-Sida se forma diseminadas, tipo nodular. Vean que algunas son umbilicales. Uno parece que puede pensar acá en la posibilidad de molusco contagioso, pero estas son lesiones también por histoplasma, ¿no? Lesiones ulceradas, ganglionares que se ulceran, vean, a nivel del cuello, lesiones a nivel de la cara, formas diseminadas, como ustedes pueden ver. Entonces, todos estos son pacientes que tienen o son portadores de VIH en estadio SIDA, que obviamente hacen estas formas diseminadas con también compromiso visceral, con hepatoesplenomegalia, y repito, alta mortalidad con no ser el diagnóstico oportuno. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos muestras de las lesiones y hacemos tinciones. Y el lomo se puede ver con varias tinciones. Vean, con hematoxilina eosina, con el té de Grocot o metanamina de plata, con azul del lactofenol, con Jens incluso se puede hacer también. Entonces hay que hacer cultivos, sobre todo en esputo, unas 10 a 15% de sensibilidad, es bajo como ustedes pueden ver. Pues si tomamos una muestra tomada de una broncoscopía, la sensibilidad sube al 90% de cultivo, hemo y mielo 50% de sensibilidad, y existe ahora el antígeno polisacárido de bisoplasma en orina y sérico, que tiene también una sensibilidad importante, ¿no? Vemos también que se hace por técnicas de látex, ELISA y Water Blot, y vean que esto tiene sensibilidad del 90% de las formas diseminadas, 40% en las formas cavitarias y solo 20% en la enfermedad pulmonar aguda. Eso también retrasa el diagnóstico. Obviamente, pues técnicas moleculares modernas como el PCR tienen una sensibilidad y especificidad mucho mayor, pero obviamente pues no accesible en todos los ambientes hospitalarios. Tratamiento de lesión también sigue siendo itraconazol, puede usarse como fluconazol como alternativa, aunque es menos eficaz. En las formas graves, las formas invasivas, diseminadas, hay que usar inicial anfotericin B. La duración varía de acuerdo a todos los casos. Si es una forma aguda, se puede dar 12 semanas nada más, pero formas crónicas diseminadas de 6 a 12 meses como mínimo, justamente para tratar de erradicar el agente externo que produjo pues esta infección micótica, ¿no? Es variable, se individualiza en cada caso, ¿no? Pacientes agudos, ¿aló? ¿Hola? ¿Alguien iba a hablar? Bueno, seguimos entonces.
La forma aguda, 12 semanas de tratamiento. La forma crónica, de 6 a 12 meses. Elección hidroconazol, y son formas graves o invasivas, usar anfotericin B hasta lograr una dosis acumulativa de 1 a 2 gramos en total, o hasta la remisión o mejora del paciente. Y luego se pasa, pues obviamente, a tratamiento de consolidación con el tema de el itraconazol. Voy a dejar de presentar para pasar a la ronda de preguntas, si las hubiese, por favor. Ahora sí podemos aclarar tanto de blastomicosis sudamericana, de esporotricosis y de histoplasmosis. Pueden levantar la mano, encender su micro, o si gustan, escriben por el chat para poder aclarar las preguntas respectivas, por favor. Si las hubiese, con toda confianza las podemos responder en este momento. Doctor, una pregunta. Ok, Valerie, ¿te escuchamos? ¿En cuánto tiempo, o sea, en caso de la histoplasmosis, una vez que, por ejemplo, el paciente haya viajado a la zona endémica, ¿a cuánto tiempo se podrían producir los síntomas pulmonares? Ya es una buena pregunta, porque es variable. Como le dije, depende de la inmunidad del huésped y depende de la carga micótica que hay al lado. Puede ser tan rápido como 2 o 3 semanas, o pueden pasar de 2 a 4 o hasta 6 meses. Es variado, pero lo mínimo es 3 semanas. De 2 a 3 semanas ya puede haber sintomatología en algunos pacientes. O depende de cuánto inhaló y cómo está la inmunidad celular del huésped. Pero no menos de 2 semanas. Ningún paciente hace síntomas en menos de 2 semanas, ¿no? Es lo mínimo. Pero puede variar, Valeria, en ese aspecto, ¿no? Daniela también levantó la mano. Sí, Daniela, te escuchamos. Sí, doctor. Buenas tardes. Una consulta. En el caso de las micosis de las tres tipos, ¿cuál es la más frecuente? Ok. Por la extensión es cistoplasma, en el sentido de que mucha gente viaja a estas zonas endémicas en más regiones afectadas, que no solamente la selva, sino también la costa norte. Lo que pasa, como le decía, es que no hacemos de rutina estudios serológicos, ¿no? Estudios epidemiológicos de tipo serológico, porque como le digo, muchos que hemos visitado esas zonas, podemos ser portadores de histoplasma y no nos hemos enterado, porque no hacemos de rutina, pues, un test de traemos reacción contra este hongo. Entonces, pues si hacemos a todo el país prueba un estudio serológico de IgG y IgM para esporotricosis, para blastomicosis, para histoplasma, les aseguro que la mayoría va a salir positiva más bien para histoplasma y un poco menos para los dos hongos, ¿no? Pero no hay una casuística, digamos, actualizada y real, porque son enfermedades, como le dije, desatendidas y nadie invierte en hacer ese tipo de estudios. Pero en frecuencia sí, estoy seguro que histoplasma es el más afectado. ¿De acuerdo, Daniela? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta adicional, por favor? Creo que Samantha levantó la mano. No, me equivoqué. ¿Alguien más, por favor? No sean tímidos. Si estamos en la última semana, ya viene el examen. De repente lo que ustedes me pregunten va a entrar en las preguntas que voy a enviar al doctor Cano. Así que es ahora o nunca. ¿No hay preguntas? Todo claro, doctor, muchas gracias. Doctor, Ok. una consulta, disculpe. ¿La histoplasmosis se ha presentado, encontrado casos también acá en Lima? ¿O solo como mencionó es en el tema de allá, por donde están las cuevas, las lechuzas y eso? Claro, o sea, los casos se infectaron en esa zona, pero muchos pacientes viven en Lima y visitaron esa zona y desarrollaron la enfermedad acá. Y acá en Lima hay varios casos reportados, pero la mayoría pues vienen de zona endémica o han visitado zona endémica. O sea, alguien que nunca salió de Lima, es casi imposible que haya desarrollado una histoplasmosis acá en Lima. ¿Me entienden? Pero hay mucha gente de Lima que ha ido a zona endémica y sí desarrolló histoplasma. Solo que algunos ni se enteraron porque nunca tuvieron síntomas. Pero sí hay casos acá, murió detectados en Lima, pero que no se infectaron acá. Vinieron de zona endémica. Eso es importante aclarar. Como mencionó, doctor, que también se transmitían por las gallinas, ¿no? Si no mal recuerdo. Por eso le decía, potencialmente puede estar en las aves de corral. En zonas Ujú. rurales de Lima, donde crían animales, podría haber esa posibilidad. Pero como le digo, se ve muy pocas veces porque donde hay más concentración de hongos en esas deposiciones de lechuzas y de murciélagos, ¿no?
Pero las aves de corral potencialmente pueden tener también el hongo, ¿no? Que ahí puede haber un caso por ahí, pero no se ha hecho una demostración, puede un caso autóctono en Lima, justamente porque no hay muchos estudios. Pero sí es posible que muchos se hayan infectado en Lima en esas características, pero no es lo frecuente, ¿no? Lo frecuente es que hayan viajado a zona endémica. Ah, ok, gracias. Ujú. Doctor, ¿y si la gallina en este caso está infectada, que se le sacrifica o no? Lo que pasa es que está en las heces y nadie hace estudios a su gallina, puede hacerle un cultivo en las heces para ver si tiene histoplasma, ¿no? Normalmente las gallinas son portadoras, o sea, lo que tiene claro es cuando ponen huevos, el huevo sale contaminado, pues, ¿no? Entonces hay que manejar correctamente esos huevos, lavarlos bien, cocerlos bien, obviamente, para evitar transmisión, pero si tiene una carga micótica baja, uno consume esos productos y no se infecta, o si se infecta, no hace síntomas, que es la mayoría de los casos, ¿no? Así que no hay que matar las gallinas, Daniela, no masivamente. Ya, doctor, gracias. Ok, de nada. ¿Alguien más, por favor? Desde el caso de la paracocidomicosis, ¿siempre ese es el primer diagnóstico? ¿Qué podrías pensar como primer diagnóstico antes de sospechar de esa enfermedad? Bueno, si uno ve las lesiones en la cavidad oral, pues, y tiene una afectación de paladar o la mucosa nasal, a veces uno puede tener referencia con la leishmaniosis mucocutánea, pues, ese tipo de diagnósticos diferenciales. A veces hay neoplasias que afectan la cavidad oral, puede confundirse con ese tipo de síntomas clínicos. Pero realmente lo que requiere acá es una sospecha clínica alta, ¿no? Hay el tema de la paradentosis, lesiones inflamatorias en la mucosa oral, viajó a zona endémica, hay compromiso dentario, entonces uno va viendo eso, ¿no? Entonces, pues si hay sospecha clínica y toma la muestra, pues para buscar la blastospora doble contorno en timón de barco, entonces el diagnóstico está hecho, ¿no? Pero requiere una alta sospecha que muchas veces algunos colegas no lo hacen, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, parece que ya no hay más preguntas entonces. Y les agradezco por la atención. Buenas tardes con todos. Los éxitos del mundo les deseo. No suelo desear buena suerte porque eso se le indica a los mediocres. Los que estudian se les dice o se les vaticina éxitos en su carrera, así que no creo que les vaya mal si ustedes revisan bien lo que hemos conversado el día de hoy. La mitad son preguntas para marcar, la mitad son casos clínicos asociados a lo que hemos mencionado. Así que si estuvieron atentos a la clase, van a poder responder fácilmente las preguntas. Gracias a todos, buenas tardes y espero Gracias, no doctor, ver buenas tardes. el próximo Muchas año, ¿no? gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas tardes. Buen día.